En la primera parte de este video que encontrarás en el canal de YouTube, revelamos el mejor antídoto y las mejores estrategias de combate dichas por las Escrituras y los santos para hacerle frente a los malos pensamientos. Es decir, pensamientos de pecado o pensamientos intrusivos que nos incomodan en nuestro caminar cristiano. También respondimos a distintas preguntas sobre la batalla de la mente. En la segunda parte, que también encontrarás en el canal, nos enfocamos en la batalla de la mente contra los pensamientos de suicidio, de tristeza o ansiedad. También respondimos las siguientes preguntas: ¿cómo luchar con los pensamientos depresivos, de tristeza o ansiedad? ¿Puede el demonio provocar una enfermedad mental? ¿Qué se conoce sobre las obsesiones mentales demoníacas y cómo podemos combatirlas? A continuación, en esta tercera y última parte, revelaremos el mejor antídoto y las mejores estrategias de combate espiritual dichas por las Escrituras y los escritos de los santos, para luchar contra los pensamientos de lujuria y ganar la batalla de la mente contra las tentaciones. De todo el combate espiritual, las tentaciones más difíciles de reconocer y vencer son las tentaciones racionales del alma, es decir, los pensamientos. Y, entre las tentaciones del cuerpo, los pensamientos de lujuria representan las más difíciles de vencer y las más peligrosas de todas, porque se hallan inevitablemente vinculadas al cuerpo y a la naturaleza. Por lo tanto, es evidente que, en la lucha contra los pensamientos de lujuria, debemos hacer participar al cuerpo en cierta manera, para que dichos pensamientos no den cabida a la materialización del pecado sexual. La participación del cuerpo por alcanzar la pureza de la mente empieza cuando blindamos nuestros sentidos de todo contenido externo que pueda despertar deseos pecaminosos. Me refiero a contenido audiovisual implícito o explícito que incite al placer. Hago una apreciación en este punto. No se reconoce como pecado solo el hecho de que lleguen malos pensamientos a nuestras mentes. Lo digo en el sentido de que muchos cristianos realmente luchan por vivir en santidad y son vigilantes con lo que alimentan sus almas, mentes y corazones, mas, sin embargo, a veces como ráfagas llegan a sus mentes malos pensamientos. Estas personas no deben caer en desesperación solo por tener malos pensamientos. Que no piensen ellos que están pecando, mucho menos, si, por el contrario, odian y rechazan a estos pensamientos cuando llegan a sus cabezas. Incluso, cuando nos embisten y nosotros los repelemos, esos pensamientos multiplican la recompensa de Dios para con nosotros, quien examina nuestros corazones y sabe que luchamos por una mente pura. Pero ¿a quién vamos a culpar de nuestros pensamientos si son generados por un descuido de nuestros sentidos? Es decir, ¿es correcto atribuir al demonio los pensamientos impuros cuando fueron generados por contenido lujurioso que hemos recibido por la vista, el tacto o la audición? Estoy seguro, querido oyente, que estarás de acuerdo conmigo en dos cosas. Primero, no debemos delegar toda la responsabilidad de nuestros pensamientos impuros a los demonios, cuando nosotros mismos, sin demora, alimentamos nuestros sentidos de la vista, el tacto o el oído con contenido impuro que Dios aborrece. Segundo, la lucha contra los pensamientos lujuriosos debe empezar entonces, siendo vigilantes con nuestros sentidos. El apóstol Pablo amonestaba a los cristianos de Roma a ser vigilantes con la forma como utilizan todo su cuerpo. No entreguen su cuerpo al pecado, como instrumento para hacer lo malo. Al contrario, entréguense a Dios, como personas que han muerto y han vuelto a vivir, y entréguenle su cuerpo como instrumento para hacer lo que es justo ante Él. Romanos 6, 13. Ahora bien, la tentación a través de los malos pensamientos también pueden llegar a pesar de no alimentar nuestros sentidos con contenido lujurioso. En este caso, podríamos atribuir dichos pensamientos a nuestra propia naturaleza humana con tendencia al mal y nuestro corazón impuro o a los demonios impuros que quieren llevarnos al pecado. Como se menciona en el video anterior, es difícil reconocer cuando un pensamiento impuro proviene de nuestra propia naturaleza o proviene del demonio. Lo que sí estamos seguros es que Dios no es el responsable ni quien pone los malos pensamientos en nosotros. Cuando alguno se sienta tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios, porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo, ni tienta a nadie para que lo haga. Al contrario,
Uno es tentado por sus propios malos deseos, que lo atraen y lo seducen. De estos malos deseos nace el pecado, y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. Santiago 1, 13-15. También, estamos seguros que somos plenamente libres para consentir esos malos pensamientos o repelerlos, como lo veremos en este video. El segundo consejo para quienes combaten con los pensamientos de lujuria es huir de toda forma de pecado a la que nos quiere llevar esos pensamientos. Como dice el Padre Sergio, la tentación es como un fuego que apenas se ve, el cual, si no lo extingues, se convierte en una siniestra llamarada. Es como una serpiente venenosa, que todo el tiempo está al acecho para mordernos e inocularnos su veneno, razón suficiente para matarla en el acto. Tal como saltas y te proteges para salvar tu vida, lo mismo debes hacer para librar tu alma de toda amenaza. Haz de esto una norma de vida. Por eso, los santos padres nos ordenan huir de toda forma de disipación, de todo pensamiento carnal, antes de que llegue a materializarse en pecado. Huir implica alejarnos de cierto sitio donde somos más propensos a pecar, alejarnos de toda persona que nos tiente y nos induzca al terrible pecado de la lujuria o de la circunstancia en sí misma que nos lleva al pecado. No en vano, el autor del libro de Eclesiástico relaciona al pecado con una serpiente y nuestra reacción como cristianos. Huye del pecado como de una serpiente, pues si te acercas, te morderá. Tiene dientes de león para matar a los hombres. Eclesiástico 21, 2. Es curioso que el combate contra el demonio lo hacemos de frente entregándonos a Dios, pero frente a los pecados de lujuria, las Escrituras nos enseñan a huir. Huyan de la lujuria. Cualquier otro pecado que la persona cometa queda fuera del cuerpo, pero el pecado de la lujuria ofende al propio cuerpo. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios y que habita en ustedes? Ya no son sus propios dueños. Han sido rescatados por un alto precio. Glorifiquen, pues, a Dios con su cuerpo. Primera de Corintios 6, 18-20. Incluso, los más expertos en el combate espiritual no dudaron en huir del pecado de la lujuria cuando veían que estaban prontos a pecar. Esto lo vemos, por ejemplo, en la vida de San Benito de Nurcia, quien prefirió tirarse a un arbusto con púas antes de dar cabida al pecado sexual. En el libro de Génesis 39, también vemos en la historia de José y la esposa de Potifar, que el santo pudo escapar del pecado al salir corriendo, huyendo de la mujer. Huir de las situaciones del pecado de lujuria es una forma, entonces, de despreciar los malos pensamientos. Este método es muy eficiente en la lucha espiritual, especialmente para los principiantes. Rechacemos los pensamientos, pero sin confrontarlos, y veremos cómo se debilita la fuerza de las pasiones que nos embisten. El tercer consejo, en parte, implica los dos consejos anteriores, y es despreciar por completo estos pensamientos oponiéndose a ellos y reconocer que esto implica mucho trabajo. Así como lo oyes, querido oyente, la oposición a los malos pensamientos que nos incitan a las pasiones es algo que se obtiene con mucho trabajo. Un hermano fue a buscar al Abba Pimeno, y le dijo: «Padre, los malos pensamientos me atacan sin piedad y me hacen sufrir». El anciano lo llevó afuera y le dijo: «Extiende tu brazo e intenta atrapar el viento». El otro le respondió: «No puedo, padre». El anciano le dijo: «Si no puedes hacer esto con el viento, tampoco podrás hacerlo con los pensamientos. Sin embargo, otra cosa es oponerte a ellos». Luego, no es posible impedir que los malos pensamientos nos ataquen, pero sí nos podemos oponer a ellos. La oposición a los pensamientos impuros implica enfrentarlos con un desprecio total, como si el pecado que generan fueran un tiquete para ir al infierno. Si pensamos en esta analogía, los aborreceremos por completo. El mismo Señor Jesucristo, haciendo referencia a las consecuencias del pecado, dijo que era mejor perder una mano o un ojo que ser echados por completo al infierno. Por supuesto, es solo un ejemplo de la forma como debemos tratar al pecado. El Abba Isaías le preguntó al anciano Pimeno sobre los pensamientos impuros. Y el anciano Pimeno le dijo: «Si olvidamos en un rincón una caja llena de ropa, con el paso del tiempo la tela de aquellos ropajes empezará a pudrirse». Lo mismo pasa con los pensamientos: si no los ponemos en acción con el cuerpo, con el tiempo se estropearán y se pudrirán. También el anciano José preguntó lo mismo.
Y el Abba Pimeno respondió: si encierras en un frasco una serpiente o un escorpión, de manera que no entre nada de aire, seguramente la alimaña morirá. Lo mismo es válido para los malos pensamientos, que son los retoños del maligno, y que pueden ser vencidos gracias a la paciencia. Esto quiere decir que nuestra lucha se debe enfocar en no alimentar esos pensamientos y mucho menos permitir que bajen al corazón y el pecado de impureza de cualquier tipo sea consumado por nosotros. En este punto, también podemos añadir que la confesión es una gran herramienta para ir limpiando nuestras mentes y corazones. La basura interior debemos estarla sacando continuamente para ser vasos limpios por dentro y útiles para el Señor. El cuarto consejo para quienes combaten con pensamientos lujuriosos es no dar cabida a nuestra imaginación en este aspecto. El Señor Jesús decía contundentemente que quien tan solo desea a la mujer del prójimo en el corazón ya está cayendo en adulterio. Por lo que sabemos de las Escrituras, los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Como podemos reflexionar, la imaginación juega un papel muy importante en la vida espiritual. Si no la purificas de todo pensamiento perverso y de figuraciones infames, todo eso terminará ensuciándote por completo. La imaginación, que ensucia nuestro día con toda clase de escenas de pecado, nos las devuelve por la noche con un interés añadido, proyectándolas en la pantalla de nuestros sueños. Y es que lo impuro que soñamos por la noche es el resultado de nuestras vergonzosas figuraciones durante el día. Esta es la causa de los sueños y pesadillas con tendencia lujuriosa con las que muchas personas son oprimidas. Hombres y mujeres, no hay excepción, si ambos han dado cabida al descuido de los sentidos y a la libre imaginación de todo tipo de escenas y figuraciones pecaminosas. Ocultas la mayor parte del tiempo, esas imágenes se revelan ante nuestro subconsciente durante la noche, ya sin las ataduras del rubor que experimentamos durante el día, libres de nuestra razón, justamente cuando descansamos. Efectivamente, si alejamos nuestra imaginación del pecado y deseamos en su reemplazo una vida santa, de seguro, seremos libres de sus impuras consecuencias que nos arrastran a las miserias de los pecados de la carne. La imaginación puede convertirse en un tirano y movilizar nuestro ser entero, tanto el alma como el cuerpo, buscando la realización del pecado. Según la opinión de los santos, la imaginación se puede volver nuestro peor enemigo. Por eso, no le otorguemos la libertad que nos reclama, sino más bien, sometamos nuestros pensamientos con el lazo del temor de Dios. Solo así, estaremos lejos de los pecados de la carne. Por último, para aquellos que arrepentidos quieren cortar con los hábitos sexuales y batallar contra los pensamientos lujuriosos, pero ven esto muy difícil, el mejor consejo es hacer lo que hizo David con Goliat. De la batalla entre el santo rey David y Goliat, aprendemos la necesidad de arrancarle la cabeza a nuestros gigantes. Es decir, en relación con el pecado, luchar hasta poder arrancar este hábito desde su raíz. Para quienes están luchando contra estos gigantes, su arma más poderosa nuevamente es la oración de Jesús. Cada vez que nos disponemos a invocar el nombre del Señor como lo hacen los monjes del desierto, es como si estuviéramos disparando una flecha directa a los demonios y ellos se alejan de nosotros. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí que soy un pecador. Reemplaza cada mal pensamiento que llegue a tu mente por esta pequeña oración. Que el nombre del Señor Jesús lo sea todo para ti. En esto consiste la renovación de la mente que menciona el apóstol Pablo. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Romanos 12, 2. Siempre debes tener presente que a tu lado está el ángel custodio, y donde esté tu ángel de la guarda, allí también está el Señor observándote y ayudándote a vivir en santidad. Decía un monje a sus discípulos: estás luchando contra tus pasiones, luchad, luchad y sed buenos soldados de Cristo. No cedas al mal y no te dejes llevar por la debilidad de la carne. Durante el tiempo de la tentación, huye al médico, clamando con la Santa Iglesia: nuestra Madre, oh Dios, cuéntame con el ladrón, la ramera y el publicano, es decir, con el arrepentido, y sálvame. Un hermano preguntó a uno de los padres: ¿qué debo hacer? Mis pensamientos siempre se vuelven hacia la lujuria sin permitirme una hora de respiro, y mi alma está atormentada por ella. Él le dijo:
Cada vez que los demonios te sugieran estos pensamientos, no discutas con ellos. Porque la actividad de los demonios es siempre sugerir, y las sugestiones no son pecado, porque no pueden obligar, pero depende de ti darles la bienvenida o no darles la bienvenida. ¿Qué podemos concluir de todo esto, querido oyente? Que debemos vigilar nuestros pensamientos y no entrar en diálogo con ellos cuando nos inciten al pecado. Más bien, debemos ser pacientes, arrodillarnos y decir, Hijo de Dios, ten misericordia de mí. El rey David nos dejó un valioso salmo para encomendarle a Dios nuestros pensamientos. Sean aceptables a tus ojos mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, refugio y libertador mío. Salmo 19, 14. Amén. Comparte este mensaje para que muchas otras personas sean edificadas y restauren sus vidas espirituales. Si quieres escuchar contenido similar, te invito a visitar el canal de YouTube. Si te gustó este contenido, por favor dale me gusta a este video, compártelo y suscríbete a este canal.